Hola, queridos espectadores. Esta es una historia llena de drama sobre el amor profundo entre James y Deep, una relación puesta a prueba por las mentiras de Tran, la contadora ambiciosa. Tran fabricó un engaño fingiendo un embarazo para interponerse en ese amor, pero la verdad salió a la luz. ¿Podrán James y Deep superar el dolor y continuar su historia de amor? Si te gustan historias llenas de emoción como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Gracias por acompañarnos. Esa noche, toda la empresa celebraba una fiesta de cierre de trimestre en un elegante restaurante. Las luces de cristal brillaban sobre las copas de vino, y las risas resonaban por todo el salón. James, joven CEO, exitoso y apuesto, era el centro de todas las miradas, pero sus ojos solo se suavizaban cuando miraban a una persona, Deep, la bella y valiente mujer a la que amaba profundamente. En medio de los brindis y felicitaciones, la mirada de Tran, la jefa de contabilidad, se volvía cada vez más oscura. De pie en la esquina del bar, apretaba su copa con fuerza. Tran llevaba años enamorada de James, un amor obsesivo y profundo. Pero James nunca la había mirado como miraba a Deep, con ternura, sinceridad y admiración. Tran ardía de celos. Estaba convencida de que Deep solo había tenido suerte, que le había robado al hombre que debía ser suyo. Al terminar la fiesta, la gente comenzó a retirarse. James, que no había bebido mucho, empezaba a sentirse un poco mareado por las copas que aceptó por cortesía. Tran se acercó dulcemente, sirviéndole más vino con una sonrisa enigmática. Un poco más para celebrar el nuevo contrato de la empresa, dijo ella. James negó con la cabeza, pero no quiso ser descortés. Bebió la copa sin saber que Tran había añadido un sedante suave al vino. Minutos después, comenzó a sentirse aturdido, su mente se nublaba. Tran lo sostuvo del brazo, murmurando: «Te llevo a casa, estás muy cansado». Pero en lugar de llevarlo a su apartamento, Tran lo condujo a un hotel cercano, una habitación que ya había reservado con antelación. A la mañana siguiente, James despertó con un fuerte dolor de cabeza. Se encontraba en una cama extraña, en una habitación desconocida. A su lado estaba Tran, envuelta en una toalla, fingiendo estar angustiada. «James, anoche, no sé qué pasó. Pero nosotros». James se levantó de golpe, con el rostro desencajado. No recordaba nada desde que salió del restaurante. Estaba seguro de una sola cosa: jamás traicionaría a Deep. Tran no dijo más. Salió del hotel con aspecto descompuesto, todo formaba parte de su plan. Una semana después, Tran apareció en la oficina de James. En sus manos tenía una ecografía borrosa y los ojos llenos de lágrimas. «Estoy embarazada». «¿Es tu hijo, James?» James se quedó paralizado. Su corazón se detuvo por un instante. Y lo peor ocurrió cuando Deep, que había llegado para entregar unos documentos, vio toda la escena desde la puerta. Vio la ecografía. Vio a Tran apoyada en el pecho de James.
No dijo nada. Solo murmuró: James. Y se marchó sin darle la oportunidad de explicarse. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando atrás un viento helado. James se dejó caer en la silla, con el alma destrozada. No sabía qué había pasado realmente, pero algo era seguro: estaba a punto de perder a Deep, la única mujer que deseaba conservar para toda la vida. Desde el día en que Deep salió de la oficina entre lágrimas, James era como una sombra de sí mismo. La llamó decenas de veces, le envió cientos de mensajes, pero todo lo que recibió a cambio fue un silencio frío e impenetrable. Deep había pedido una licencia prolongada sin decir adiós. Volvió a su ciudad natal, a vivir con su madre, alejándose de los rumores y de los recuerdos que le desgarraban el corazón un poco más cada día. James no podía dejar de pensar en ella, ni entender lo que realmente había ocurrido aquella noche. Algo no le cuadraba. Tran siempre evitaba responder a las preguntas sobre el hotel. Se mostraba cansada, sensible, incluso se desmayó una vez en medio de la oficina, provocando murmullos entre los empleados. James no quería creerle, pero el sentido de responsabilidad no le permitía ignorar la situación. Sin embargo, su intuición, la misma que lo había convertido en el CEO de un imperio, le decía que algo estaba muy mal. Días después, citó a Tran en su despacho privado. «Quiero una prueba de ADN», dijo con firmeza. «Si el bebé es mío, asumiré toda la responsabilidad. Pero necesito saber la verdad». Tran se quedó inmóvil. En sus ojos apareció un destello de pánico, que rápidamente disimuló con una sonrisa forzada. «Es demasiado pronto, James. El doctor dijo que hay que esperar unas semanas más. Estoy muy cansada, por favor, no me presiones». Se giró, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. James guardó silencio. Sabía que estaba ganando tiempo. Pero Tran no se detuvo ahí. Interpretó el papel de madre soltera víctima a la perfección. Aparecía en la oficina con ojeras, acariciando su vientre, hablando del bebé con ternura forzada. La gente empezó a mirarla con lástima, e incluso a James con cierto reproche. Algunos cuchicheaban. Dicen que Tran está embarazada, y James actúa como si no fuera asunto suyo. Los rumores se expandieron rápidamente. Incluso algunos socios comerciales exigieron aclaraciones. La reputación de la empresa comenzaba a tambalearse. James no podía permitir que eso continuara. Decidió investigar por su cuenta. Con la ayuda de un abogado de confianza, consultó discretamente los registros médicos de Tran en los principales hospitales. El resultado lo dejó helado: no existía ningún expediente que confirmara el embarazo de Tran. Sin ecografías. Sin análisis de sangre. Ni una sola visita prenatal. Todo era falso. James necesitaba una confirmación pública. Organizó una reunión urgente con la junta directiva y, para asegurarse, invitó al director del hospital de maternidad más prestigioso de la ciudad. Cuando el médico declaró con total claridad:
Nunca hemos tenido una paciente llamada TRNTH Tran registrada en los últimos 3 meses. La sala quedó sumida en un silencio denso. Tran se quedó petrificada ante las miradas de sorpresa y enojo de todos los directivos. Su rostro se tornó pálido. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. James la miró con frialdad absoluta. Su voz era cortante como el hielo. No solo mentiste, también intentaste destruir mi honor y el prestigio de esta empresa. No puedo perdonarlo. En ese instante, todo el castillo de mentiras que Tran había construido con tanto cuidado, se derrumbó por completo. Después de aquella reunión decisiva, Tran fue suspendida de inmediato. Ya no había compasión, ni miradas de lástima, lo único que quedaba entre los empleados era decepción y desprecio. Salió por la puerta de la empresa bajo una lluvia gris y constante, con pasos pesados, cargando sobre sus hombros el peso de una verdad expuesta. Todo fue un engaño que ella misma creó, y que ahora se le venía abajo. Pero a James no le importaban los rumores ni los titulares. Solo pensaba en una persona, Deep, la mujer que había sufrido demasiado por su culpa, por un error que él ni siquiera cometió. Sabía que debía encontrarla, explicarle todo, recuperar la confianza que él mismo permitió que se quebrara. Ese día, la lluvia seguía cayendo suavemente. James condujo fuera de la ciudad durante más de 4 horas, hasta llegar al pequeño pueblo donde Deep se había refugiado. La casa estaba escondida en un callejón tranquilo, rodeada de bambús. Se detuvo frente a la puerta de madera, con el corazón latiendo con fuerza, como un adolescente que va a ver por primera vez a los padres de su novia. La puerta se abrió. Deep salió, con un suéter sencillo y el rostro más delgado, más apagado. Cuando sus ojos se cruzaron, no dijeron ni una palabra. Solo se escuchaba la lluvia, y un silencio lleno de tristeza. No he venido a justificarme, dijo James, con la voz ronca por la ansiedad. Solo quiero que sepas, que todo lo que dijo Tran fue una mentira. Nunca te traicioné. Deep bajó la mirada, mordiéndose los labios. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con la misma fuerza de siempre. Lo sé. Escuché al médico confirmar la verdad, respondió. Pero, James, lo que más me dolió no fue pensar que tuvieras un hijo con otra mujer. Fue enterarme de todo, por otras personas. Tú no confiaste lo suficiente en nuestro amor como para decírmelo antes. James se quedó en silencio. No tenía cómo contradecirla. Eligió cargar con todo solo, pensando que así la protegía. Pero fue ese silencio lo que la hizo sentirse abandonada. Se acercó a ella, con la voz temblorosa. Me equivoqué. Pensé que mantenerte lejos del dolor era lo mejor. Pero ahora entiendo, que el amor no necesita protección unilateral. Necesita ser compartido. No vine solo a pedirte perdón, vine a pedirte una nueva oportunidad. Deep lo miró largamente. Tanto tiempo que James sintió que el mundo se detenía. Luego, ella abrió lentamente la puerta y dijo: Está lloviendo mucho. Entra,
Tomemos un té caliente y seguimos hablando. James sonrió suavemente y cruzó el umbral, como quien cruza hacia una nueva oportunidad. En esa cocina pequeña, con el aroma cálido del té de jengibre, todo volvía a su sitio. El amor entre ellos, que alguna vez se enfrió, que alguna vez se rompió, ahora comenzaba a calentarse de nuevo, con sinceridad y perdón. No empezaron desde cero. Continuaron, desde donde una vez se detuvieron.